La idea es que, desde que, como sabrán, con la reina María Cristina se convirtió San Sebastián en una ciudad balneario cuando se decidió ir a veranear allá y se llevó, cada verano iba a la corte con ella y bueno, eso siguió y además se incrementó en la época de la Primera Guerra Mundial porque en Biarritz, que era el centro de la aristocracia, donde se reunía la aristocracia europea e internacional, pues como estaba Francia en guerra, bueno, y Alemania, bueno, había una guerra por allá, pues resulta que hacía feo organizar fiestas, reunirse y la jet set de la época, que era sobre todo aristocracia, pues no quedaba bien, entonces se trasladaron a San Sebastián. Entonces San Sebastián vivió un auge durante el periodo de guerra y a los años 20 pues seguía con mucho, bueno, con mucho predicamento como, bueno, como un centro de ocio de alto, bueno, de alto standing, por supuesto. ¿Qué pasaba? Que se crearon unos casinos que eran los lugares de reunión, para bailes, etcétera, pero también el juego y todo lo que allá pasaba devengaba una serie de beneficios que luego se derramaban en la ciudad y contribuían para que se pudieran hacer cosas de eventos de tipo cultural, deportivo, sobre todo deportivo, pues las carreras de caballos, las carreras de coches, en fin. Aquí pongo esta, que es el campo de Atocha, de fútbol, que en aquel momento, a lo largo, o sea, hacia los años 20, mediados por ahí, contaba ya, el estadio tenía capacidad para 18.000 espectadores. Había 10.000 butacas de cine en San Sebastián, hacia mediados de los 20, ¿eh? Y se consolidan ya parques de atracciones, como todos conocen, el de Igueldo, que en el año 25, me parece que era, inauguró su gran laberinto. Esto databa de antes y se hizo la montaña rusa, que luego se cambió. Saben que por motivo de la guerra tuviera más montaña suiza para evitar malos entendidos. Bien, y luego en Martutene, que era pues, una ciudad cercana, un barrio cercano, mejor dicho, se quería hacer una ciudad jardín allá y se creó un gran espacio que se llamaba los Campos Elíseos, en el que tocó en el año 12 la Filarmónica de Berlín, dirigida por Richard Strauss, o sea, nada menos, en un pueblecito pegado en un barrio de San Sebastián. Bien, estas fotos, aquí se ve un poco, abarca del tenis, las fiestas, los toros, los deportes rurales, las competiciones, y lo que son las fotos, no el cartel en medio, están sacadas de una publicación del año 30 de Eduardo Lagarde, que se titula San Sebastián, años 30. Bien. Empiezan alrededor, había esparcimiento de diferentes niveles, hay diferentes ámbitos geográficos, diferentes modalidades, y aparecen los bares. Por aquello, allá a principios de los 20, pues esto es un bar de la época, pues que era diferente a las tabernas y diferente a los grandes cafés, que eran los lugares más aristocráticos, con lo cual se democratizaba un poco el consumo de alcohol, digámoslo así, ¿no? Bien. Ahora bien, para 1920 había 39 establecimientos de estos en San Sebastián. Y luego también se abren los salones de té y de café, se abren a la danza, los tés danzantes, y esto es de esa época. ¿Pero qué ocurre? En el año 23, con la dictadura, con Primo de Rivera, la dictadura. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los cafés en la avenida, uno de los típicos de la época, el Raga, este era muy famoso en la época. Esto es en la avenida, y había otros, una serie de ellos, pero bueno, este es de los más famosos. Y luego, pues en el año 23, claro, con Primo de Rivera, que se prohíbe el juego, se corta el grifo del dinero que fluía sobre la ciudad y se corta el lugar de esparcimiento, que eran los casinos, y la gente, para no tener problemas, dice, pues para estar así, mejor nos vamos a Biarritz, y San Sebastián pierde un poco todo ese atractivo, ese polo magnético que había sido, ¿no? Bien, no se populariza el turismo, o sea, el recambio, pues no se populariza porque todavía no hay las vacaciones pagadas, no puede ser, la gente de clase trabajadora no puede acceder a vacaciones y demás. En cambio, sí se ve sustituido la aristocracia pues por una burguesía que, que llena
llena, pues ya en la playa, esto es en los años 30, una competición de críos ahí con unos flotadores, pero para mí se llega más o menos después bueno, en plena dictadura se llega más o menos a la cantidad de turistas que había en 1920. Eran unos 60.000 al mes, visitantes mensuales. Eso sí, cambia el gasto, se hace más gasto suntuario, desaparece en beneficio, pues bueno, de otra cosa. ¿Qué pasa? El problema, eso es un poco, digamos, en la parte de los focos. La trastienda de todo eso, bueno, aquí tenemos el hipódromo de las Artes, que también era un centro de reunión, y bueno, y la gente, bueno, entre la aristocracia y luego ya, pues un poco ya más de todo. Y luego el problema que había en la ciudad, que es que desde que se hizo el ensanche, se pensó como una ciudad para el turismo de servicios. Y entonces había problemas para situar pues, todo lo que fuera las industrias o incluso las habitaciones para los trabajadores. Y entonces se recurría pues, a los barrios periféricos. Aquí, por ejemplo, este es el de Bentaberri. Algunos de los que están aquí, supongo, habrán conocido esta es la parte del río Comporta, una pequeña regata que hay ahí y que estaban seguidas esas tres fábricas, la de jabón Lagarto, la de Suchar y la de cervezas Kutz. Bien. Entonces, bueno, pues estaba ahí el barrio este del Antiguo con otro de San Martín y el barrio de Guía eran un poco los lugares en donde se pretendía dar cabida pues a la gente que tenía que trabajar, a la gente que sustentaba, digamos, con su trabajo todo eso, ¿no? Todo ese ocio, todo el comercio y demás. Aquí, esta es de principios del siglo XX, pero esto es la playa de la Zurriola. Esto es donde está ahora, donde estuvo el Gran Cursal, y ahora está, pues bueno, el Gran Cursal ahora de Moneo. Bien, esta, como ven, son solares, y ahí se pensó que en un momento dado era un buen sitio para colocar toda esta parte, digamos, poco presentable de la ciudad, no llevarlo allá. ¿Qué pasó? Que la gente, la gente con dinero dijo, anda, pero esto es un lugar formidable para montar pues nuestros chalés, y entonces hicieron ahí unas casas, lo urbanizaron para ellos, y entonces se fue relegando todo aquello fue corriéndose hacia atrás, hacia Uglía, hacia las faldas de Uglía. Aquí tenemos esta es Uglía, la plaza de toros, que luego siguió hasta que se demolió, siguió ahí, se ve algún taller, pero es la parte ya que pega a Monte Uglía, ¿no? La parte que pega al río y la que pegaba al mar, pues se revalorizó, paradójicamente, ¿no? Gracias a, el barrio se llama de Gros porque el propietario de todo eso era un señor que se llamaba Tomás Gros, que es el que emprendió esto. Bien. Para entonces hay que tener en cuenta, a comienzos de los años 30, la inmigración representa el 33,6% del censo. Es decir, que la industria que hay por ahí va atrayendo, aunque sea, no es una industria, por lo menos la que rodea San Sebastián es una industria pequeña. Son medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, no son grandes empresas. Bueno, está la tabacalera que tenía unos cientos de trabajadores, pero bueno. Y coincide prácticamente, es curioso, coincide la cifra del 36% de inmigrantes con el de la población obrera, que era el 34,1%. Es decir, que la inmigración va llegando y bueno, se va instalando por ahí. Esto crea pues un consumo, claro, hay trabajo, los trabajadores también consumen, están las tabernas, los bares, las sociedades gastronómicas, bueno, a la medida que puedan y a su nivel, pero cuando cae la dictadura en 1930, que era la que había mantenido un poco como había sido la barrera de contención de la lucha de clases, por decirlo rápidamente, pues empiezan ya a aflorar ahí conflictos, ¿no? Entonces, que luego, pues bueno, pues no son muy potentes, no son muy continuados, pero los hay. Y luego, claro, llega en el año 29, llega el crack bursátil y en la cierta medida pues todo eso va repercutiendo en cascada, como saben, por todo el mundo y también afecta aquí a San Sebastián y las clases trabajadoras están bastante afectadas. En ese mismo año, 1930,
en política, habrán oído hablar del Pacto de San Sebastián, las fuerzas republicanas, los partidos políticos republicanos que había, que eran de diferentes, bueno, de derecha, de izquierda, ¿no? O sea, una cosa así un poco mezclada, se juntan en San Sebastián para decidir que a la primera de cambio instaurar la República, ¿no? Y aquí tenemos a Clara Campoamor dando un mitin en el Frontón Urumea, el 4 de abril de 1931. Bien, claro, de todos he sabido, el 14 de abril pues, se instaura la República como consecuencia de las elecciones municipales y no se producen grandes disturbios en San Sebastián. Ese año de 31 acaba con solo 9 huelgas, no parecen muchas, no se da nada parecido a quemas de iglesias, de conventos, ni de saqueos, nada de eso, ¿no? Y muchos especialistas consideran que se debe un poco al freno que echó ahí el Partido Socialista y también el Partido Nacionalista, ¿no? En fin, eso sí, el paro crece y en el año 36 alcanza un máximo del 17,25%. Bien, bueno, eso es así. Claro, ya con esto, este mismo año, este es el 31, con no ser muchos los disturbios, pues aquí ocurre una cosa que es un desastre, que es la masacre de Ategorrieta. Había una huelga de pescadores en el puerto, en Trincherpe, en el puerto de San Pedro, por Trincherpe, subieron caminando hacia el centro de San Sebastián, se encontraron con un pelotón del ejército que les dejó pasar, pero una segunda barrera de la Guardia Civil a la altura del reloj de Ategorrieta, no sé si conocen un poco la ciudad que es en la carretera que va a Irún, pues ahí les recibieron a disparos y mataron a 6. Y un rato después, o pasó a las 10 de la mañana, una hora después ya había un autobús volcado en la avenida. Eso hubo ahí, bueno, pues hubo ahí sus más y sus menos, ¿no? Bien, decía que el paro va aumentando, que las luchas obreras también, de tal modo es curioso que un partido republicano, La Voz de Guipúzcoa, cree necesario montar una sección que se titula Actividad Proletaria. O sea, en un diario tiene esa sección. Bien. Llega el año 34, claro, con la no, ¿dónde está aquí? Un poquito. No, esto sí. Bueno, aquí tenemos también que en el año 33, en el año 32, perdón, aparte de las luchas obreras y demás, se crea el Estatuto de Estella. Se celebra aquí una reunión de los ayuntamientos vasco-navarros y deciden presentar un proyecto de estatuto que no es aceptado ni ese ni en el año 33 tampoco. Bueno, entonces también, bueno, aquí se sigue celebrando, bueno, aquí las fiestas estas de la Gran Semana Vasca, el 32, y aquí tenemos ya el año 34, pues la historia de la sublevación de Asturias, de las masacres perpetradas por Franco y Godet en Asturias. Hubo en Mondragón y en Eibar, es donde más enfrentamientos hubo. También en San Sebastián hubo 6 muertos, entre ellos un pobre hombre, un barrendero del ayuntamiento. Bueno, y voy a leer un fragmentillo rápido de uno de los panfletos que circulaban en ese momento, el día 8 de octubre, porque duró 8 días la huelga, en octubre del 34. A pesar de los intentos de perturbar sus ondas, algunas veces logrados, Radio Barcelona nos ha hecho saber que Cataluña, vencidas las fuerzas del general Batet, ha proclamado su república, que se unirá a la de Euskadi y a todas las demás repúblicas españolas en cuanto aquí hayamos vencido a la tiranía fascista. Bueno, ese era un poco el tenor de los que se pusieron en marcha ahí contra el gobierno. Bien, aquello, bueno, pues sí, se cierra, es un episodio muy luctuoso, se cierra con muchas represalias, con muertos, detenidos y demás. Y en el año 35, o sea, unos meses después, porque es a comienzos del año 35, se produce la llegada del Lerroux,
Bueno, claro, todo esto, perdón, estas historias de Asturias se producen por la entrada de la CEDA a la derecha en el gobierno, que no es aceptado por los socialistas, ni comunistas, ni por casi nadie, y entonces de ahí se motiva todo esto. Entonces Lerroux, que está en el gobierno, presidente, se encuentra con una trampa saducea precisamente en San Sebastián. El truco de las ruletas trucadas, de extraperlo, ¿saben? ¿No? Extraperlo, Strauss y Perlovich habían inventado esa trucada para dar, bueno, pues, para que ganara el casino más de lo que gana siempre aleatoriamente. Y entonces, bueno, le pillaron a un sobrino de Lerroux pringao en eso, y eso causó un escándalo terrible, porque, bueno, fue en San Sebastián, pero también en algún otro lugar de España también hubo lo mismo, ¿no? En algunos de los casinos. Bueno, en el año 35, no sé yo cómo digo mi numeración aquí, bueno, sí, esto es la Compañía Telefónica Municipal de San Sebastián. En el año 35, San Sebastián cuenta con 88.700 habitantes y el mayor número en proporción de aparatos de telefonía, telefónicos, cerca de 6.000. Bien, el veraneo sigue dando dividendos y aquí se sigue publicitando. Recuerdan un poco el primer cartel, pues esto sigue igual, ¿ven? Esto es del año 35, aquí se sigue vendiendo más, se sigue vendiendo actividades importantes como era el circuito de las artes, de coches de las artes, que atraía mucho público, tanto que el año 35, ahí donde lo ven, ese es el circuito, se registraron 150.000 asistentes a las carreras, que se dice pronto. En San Sebastián tenía 88.000 habitantes, 150.000 a las carreras, y esto era en un barrio que no reunía, bueno, un pueblo, sí, Las Artes ahora es pueblo, un pueblecito que no reunía, bueno, más que la característica de haber convertido en circuito una carretera normal, o sea que tampoco era ahí ni Monza, ni Le Mans, ni nada, ¿no? Bien, ahí, aparte de asistir 150.000 personas, hubo 20.000 coches aparcados, que también es una cifra un poco bastante importante para el momento, ¿no? Aquí tenemos, bueno, las sociedades populares también se van creciendo. Ya he dicho antes, los bares, los cafés conciertos, los test danzantes y demás. También las sociedades populares van creciendo en número. Esta es la Unión Artesana, que es la decana. Esta tiene unos meses más, es unos meses más viejas que el Ateneo guipuzcoano. Los dos somos de 1870. Entonces estos, bueno, pues se populariza mucho, y yo voy a hacer una pequeña cita. Bueno, organizan fiestas, bueno, aquí está la de San Sebastián, obviamente, se juntan para comer, las sociedades gastronómicas, e incluso, bueno, se inventan las típicas fiestas tradicionales, que esto no es un movimiento exclusivo de aquí, como Hobsbawm lo mostraba por ahí. Bien, vamos a ver. Aquí voy a leer una cita, va a aludir a una cosa que decía Luengo, el historiador, que se convierten las sociedades gastronómicas en una especie de refugio del donostiarrismo. Es decir, en un momento que la lucha de clases está segmentando a la sociedad y está separando a los donostiarras entre sí, las sociedades gastronómicas aspiran a volver a unirlos, ¿no? Es decir, hacer un poco ahí de como que no... Bueno, pues que el ser donostiarra está por encima de la lucha de clases o de lo que sea, ¿no? Ahí se intentó, hombre, que es un poco poético, vamos, pero bueno, pero está ahí, ¿no? La vida cultural, tenemos aquí a Lavalle, Naizpurua, Ignacio Naizpurua. Bueno, la vida cultural tiene uno de los polos que irradia más vida cultural, es el Ateneo. Aquí tenemos en 1924 a Unamuno en un banquete que le ofrece el Ateneo guipuzcoano en aquel momento, y que, bueno, es un organismo, el Ateneo en aquel momento es un organismo laico, aconfesional, más bien liberal, es decir, la lucha
en las luchas carlistas, desde luego, el Ateneo formó voluntarios liberales para que combatieron allá en la Segunda Guerra Carlista. Pero se acoge a una serie de gente pues muy dispar, porque por ahí van a estar en la Junta del Ateneo, van a coincidir gente de Falange, de la protofalange, cuando empieza Falange, como es Aizpurúa, Juan Manuel Aizpurúa, el arquitecto, pero no es refractario, sin embargo, al partido integrista, ¿no? al integrismo. Entonces, ahí, mientras se mantiene la cosa en un nivel, digamos, más aconfesional y sin forzar la máquina, pues más o menos se tolera, porque hubo también en otras épocas del Ateneo, pero no me voy a entretener en eso, hubo rupturas precisamente por choques confesionales, ¿no? Entre los neocatólicos y los republicanos que había ahí. Entonces aquí simplemente voy a señalar una cosa muy curiosa aquí. Miguel Maura, que era de derecha republicana, y este señor, que es Sagarzazu, que era alcalde de Fuenterrabía, por Unión Monárquica Nacional, que era de los integristas. Entonces, el Miguel Maura tuvo esto de decir en la prensa, no, en una conversación del Ateneo, en una conferencia del Ateneo, que había que acabar con los pequeños, esto de aldea, ¿no? Tiranuelos de aldea, en fin, digamos un poco toda la casta esta de esto, ¿no? Tuvieron un encontronazo, Sagarzazu se enfadó mucho, echó mano a sus periódicos para contrarrestarle al otro, pero pidió que se hiciera un cara a cara en el Ateneo entre los dos, y el Ateneo no aceptó que se juntaran allá los dos para discutir esto, el ultra Sagarzazu. Tiranuelos de aldea, porque le llama también Napoleones provinciales, tiranuelos de aldea o Napoleones provinciales. Hay que señalar que por estas épocas el Ateneo cuenta, en el año 31 tiene 600 socios. Prestaba a domicilio 400 libros mensuales. Estamos hablando de época que todo se hacía a mano, claro, muy bien saben. No había ahí promovía conciertos, organizaba conferencias y de tal modo que muchas veces las conferencias que se daban en el Ateneo servían a la prensa local para rellenar la sección cultural, porque lo que hacían era un resumen de lo que estaba pasando allá. Dicen, bueno, pues ha venido fulano, ha hablado de esto, y eso le llenaba esto, ¿no? El Ateneo llegó a contar con un proyector de cine y se pasó al sonoro en cuanto pudo, o sea, también había de sonoro, bien. Y por su tribuna, pues aparte de, aquí vamos a poner a otros ilustres, tenemos a Valle Inclán, que estuvo ahí. Estuvo Valle Inclán, Keyserling, Rabel, Ramón María Américo Castro, Francisco Bergamín, Niceto Alcalá Zamora, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pío Baroja, Jacinto Benavente, Jardiel Poncela, Alejandro Casona, Alberti, Clara Campoamor, Omar Saúl. Bien, ahí tenemos eso, en una sala del Ateneo, en el 923, y aquí tenemos un poco más reciente a María Zambrano y Federico García Lorca, que pasaron también por el Ateneo. García Lorca estuvo como 2 o 3 veces, y aquí hay una anécdota terrible, a mi juicio, es que la última vez que pasó por el Ateneo Lorca fue el 7 de marzo de 1936. 7 de marzo. Bien. Leyó el Romancero Gitano y recitó otros versos, y luego pues se quedó a cenar y pasó a una sociedad que era esta sociedad GU que habían organizado entre gentes sobre todo del mundo de la plástica, ¿no? Pintores, escultores y demás, pero que también acogían oradores y esto, y que era un poco también fin de fiesta, o también se servían comidas aquí, ¿no? Aquí tenemos el arquitecto Eduardo Lagarde, que es uno de los impulsores en esa ventanita asomado. El sitio era un poco así curioso. Bueno, pues ahí estuvo también Lorca. Picasso coincidió allá con José Antonio Primo de Rivera, y según Adelina Moya, en el libro colectivo Arte y Artistas Vascos de los 30, cuenta que, que le propuso
Primo de Rivera, a Picasso, trasladar su obra a España. Bueno, una cosa que, pues eso es lo que se dice. Bueno, bien. Esto también era, pues había, pues ideológicamente era dispar, pero había un respeto de tal modo que si alguien, cuando hablaba a alguien y los que no estaban de acuerdo le daban la espalda, fuera quien fuera, y siempre recíprocamente, quiere decirse que, bueno, era. Bien, pues esto, aquí acabó esa jornada a la noche Lorca, pero al día siguiente se fueron a pasear con Gabriel Celaya y con José Manuel Azpurúa, que es miembro fundador de Falange. Gabriel Celaya de izquierdas y Federico García Lorca, bueno, pues por ahí también de izquierdas, digamos, y en medio. El Celaya se puso como un basilisco porque, a ver por qué le había traído a ese. Le dijo a Lorca, ¿pero cómo le traes a Azpurúa? Y estuvieron de morros paseando por San Sebastián, fue algo bastante pintoresco por lo visto. Entonces allá, uno mirando para un lado, el otro para el otro, luego el Celaya le echa la bronca a Lorca, bueno, en fin, total, en resumidas cuentas, que unos meses después, dos de los que aparecen en la foto estaban fusilados. Lorca por un bando y Azpurúa por otro. O sea, esto creo que en julio o agosto estaban los dos ya fusilados, ¿no? Bien, pues esto fue un poco... Pero es curioso, ¿no? Ese aspecto que decía de tolerancia, que a pesar de todo, Gabriel Celaya, aunque estuviera en contra, no se fue. Estuvo allá con los dos. Bien. Aquí hay, en el capítulo ya más concreto de Bellas Artes, aquí Nicolás Lecuona, este pobre hombre murió muy joven, porque murió pues también pues, unos meses después, en el año 36, creo, no me acuerdo bien, 36, 37, como camillero. O sea, murió, cayó una bomba y se murió, ¿no? Este hombre era uno de los más vanguardistas. Y yo voy a citar aquí una cosa rápidamente de Pello Aguirre, que habla, bueno, no la voy a leer porque sería muy largo, que comenta cómo hay una diferencia entre Bilbao y San Sebastián en el sentido de que la capital la capital de la modernidad es San Sebastián, en el aspecto de las bellas artes, frente a un Bilbao más tradicional, ¿no? Y entonces se ve que hay una serie de galerías por ahí. Esta es una cosa de Azpurúa, un boceto, tenía un estudio. Bueno, y luego había una serie de galerías, unas son más oficiales, otras privadas, y esta es curiosa, esta es del Pueblo Vasco, una foto. El Pueblo Vasco era un diario nacionalista y tenía en sus instalaciones, tenía puesto una sala de exposiciones y por allá fueron desfilando pues varias esto, ¿no? Aquí tenemos la obra cumbre de Azpurúa, que fue el Náutico, que fue un auténtico bombazo en la época por esa apuesta por la modernidad absoluta, que además no solo fue fue contestada, obviamente, por parte de mucha gente que me parecía un disparate, pero mucha gente también lo consideró como una obra crucial, capital, y de hecho se conoció por Europa, o sea, fue una obra que se exportó, digamos de algún modo esto. Entonces, por esta época, esto es en el año, es que no me... Sí, esto es en los años 30, se convierte en la capital de la nueva arquitectura a raíz de eso, que es del 29. Y aquí esto del Gatepac, es la publicación que organizan una serie de arquitectos de plena modernidad, y por ahí, por el Ateneo guipuzcoano aparece Walter Gropius, fundador de Bauhaus. O sea que hay unos cruces ahí muy interesantes. Y aquí también esto es una exposición de arte y de pintura modernas organizada por el Ateneo Guipuzcoano, que marcó también la época, O sea, las tres cosas, el Gatepac, la exposición de arte de vanguardia, en la que aparecían, entre otros, Picasso, Bores, Viñés, Juan Gris, Miró, Maruja Mallo, Cosío, Moreno, Olasagasti, Cabana, Serauskin, en fin. Y, claro, también tuvo sus detractores. Aquí hay
una cita de un periódico que dice, es que esto es una locura, esto es una bobada, en fin. Bueno, curiosamente, también como rasgo de modernidad, en el Ateneo se proyectó la película El perro andaluz, que era entonces que aquello promovió en París cuando se estrenó un poco antes, hubo una batalla contra Dalí y Buñuel allá, pues se publicó, y además de la mano de alguien absolutamente insospechado, que es Ernesto Jiménez Caballero. Que era de Falange, llevó eso allá. Bien, luego hay otra exposición, ya voy así un poquito, porque si no... Otra exposición importante es la de artistas ibéricos. Ramón Acín también no sobreviviría. Al poco del año 36, al poco de empezar la guerra, lo fusilaron en Huesca, ¿no? Pero bueno, ahí también en la revista esta de las Españas, Manuel Abril hace una reseña muy elogiosa de lo que fue y de lo que supuso esa exposición para, en el mundo del arte contemporáneo en España, ¿no? Como una obra como de vanguardia, ¿no? Y aquí hay una muy curiosa en la que participan tres, que son Narciso Valenciaga, Jorge Oteiza y Nicolás Lecuona. Esta también recibió por el periódico del Partido Integrista, se llama el periódico La Constancia, puso a parir esta exhibición. Aquí hay que decir que Valenciaga también moriría, pero de muerte natural. Se fue acompañando a Jorge Oteiza a Sudamérica y murió por allá, ¿no? Bien, aquí tenemos el otro foco, o sea, con ser el Ateneo, impulsar con esas exposiciones que digo, y lo de arquitectura y las dos de arte o tres de arte, dio un impulso muy fuerte de la vía de la modernidad y de la aceptación de las vanguardias. Esto es otra de la sociedad GU. Aquí tenemos a Keyserling, que es este personaje del centro, el grandote y luego aquí a la derecha, a la derecha es Jiménez Caballero, y hay otros ahí, pues algunos pintores y demás. Y aquí hay muestras de esos pintores que se reunían en GU para que vean un poco cómo era el trabajo que hacían. Este es de Carlos Rivera. Este era un dentista que pintaba y lo hacía muy bien, una pintura en consonancia con el mundo, esa pintura metafísica italiana, en fin. Habían viajado, Cabanas Erauskin había viajado a París, viajó a Italia, en fin. Ahí, digamos que se crea pues todo un sedimento ahí potente que además resulta muy curioso, que es muchos de estos pertenecen a Falange. Es decir, que los cánones estéticos no iban en contra de la ideología que manejaban, un poco como ocurre en Italia con el fascismo y el futurismo y demás. Bueno, que es por la idea de lo moderno, el mundo moderno, el futuro, está aquí. Bueno, pues eso, ¿no? Cosa que es muy curioso que empieza simultáneamente el futurismo también en la Unión Soviética, con la época revolucionaria, y la Unión Soviética recula y hace a Malevich, pues le hace pintar cuadros de campesinas por allá, y luego lo mismo pasa en Alemania, con Hitler, claro. En Alemania la pintura esta era considerada arte degenerado, lo queman todo para hacer cromos, ¿no? Bien, bueno, aquí viene la guerra, yo no voy a entretenerme mucho, esto es una barricada que se hizo en la calle Larramendi por los anarquistas, y que mantuvieron ahí consiguieron que el ejército que salió a tomar la ciudad pues tuviera que recular y cerrarse en sus cuarteles, y allá se quedó, en fin. Y aquí otra escena de la guerra, esta es en Tolosa, una escena de quema de libros del año 36, y aquí esto es lo más pintoresco. Esto es una revista, la revista de viajes. Esta revista era trimestral. Esta revista sale a la calle en julio-septiembre. No sé si se lee bien. Pues es el número de julio a septiembre. Bueno, el periodo de vigencia de esa revista es el periodo de vigencia de la guerra en San Sebastián. Esto está invitando a que la gente venga a veranear en julio
En julio sabemos que empieza la rebelión franquista, pero sigue aquí hablando del veraneo, etcétera, etcétera, ¿no? Y para cuando esto acaba la revista, ya acabó la guerra en Donosti, porque el 13 de septiembre entra la famosa columna de los 40 de Artajona. Aquí vemos ya se instaura la posguerra. Duró la guerra no estrictamente en San Sebastián, porque no hubo prácticamente escaramuzas más que al principio, pero sí como frente, no como frente, pero bueno, sí, estaba en guerra la ciudad. Pero duró 55 días ese estado de guerra, ¿no? Luego ya viene la posguerra y efectivamente la guerra sigue estando presente pues en eso, con los prisioneros, con la gente que ha tenido que irse, que se quedaron en San Sebastián solo 39.000 personas de las 90.000 que había entonces. Y entonces, bueno, luego pues también los niños de la guerra, hoy traía una cosa en el periódico, que niños de la guerra en Guipúzcoa hubo 12.000. En fin, que todo eso estaba presente en las represalias, estaba presente también, claro, en los heridos que llegaban del frente, en todas luego las manifestaciones, digamos, militares, desfiles y demás, ¿no? Aquí tenemos en el Cursal, el edificio del Cursal fue la sede de los requetés, es decir, estuvieron allá. Fue lo que se quedaron con ello, lo que se les asignó. Bien. Aquí tenemos esa imagen ahí, y luego tenemos esto de septiembre del 29. A mí me hace mucha gracia esta composición, es la misma composición prácticamente. La revista Vértice, que le sacará Falange en el año 37, este es el número 2, tiene la misma composición que el otro y habla de lo mismo. Se está vendiendo otra vez San Sebastián como un lugar donde se puede respirar, donde se puede vivir, donde está la playa. Aquí tenemos un café de esos de la avenida que veíamos antes, pues con los falangistas ahí alternando. Tenemos las playas llenas, bueno, aquí, bien. Y tenemos aquí ya, esto también no hacía falta el Photoshop, entonces, para mostrar aquí al generalísimo ahí con una esbeltez digna de encomio. Y bueno, pues esta es ya en el 37 el decreto de unificación. Aquí tenemos la playa de la Concha en el año 37, el mismo momento. Y luego, pues el mundo intelectual y del espectáculo que se refugian allá. En San Sebastián, aparte de los que se quedaron no se fueron, hubo gente que le pilló la guerra, algunos despistadamente, pero a muchos no despistadamente, veraneando en San Sebastián por si acaso. Porque Francia, los que estaban un poco al tanto de que podía haber ahí algo, tenían Francia al otro lado y enseguida y eso pasó, se fueron. Cuando ya se produce, se acaba la guerra, vuelven y ahí se crea, pues eso, una serie, un tufillo ahí de gente, de intelectuales, que encuentran, claro, es mucho más atractivo estar en San Sebastián, que se está bien, se vive bien, que teniendo Francia al lado, que no hay además ninguna restricciones que en cualquier ciudad de provincias como Pamplona o Burgos o Salamanca, es decir, que no, un ambiente que no tiene nada que ver. Y al calor de todo eso es donde se van a producir, aquí tenemos una exposición de Ramiro Maeztu pintando el retrato general de Zumalacárregui. Es que en el año 37 se inaugura en la avenida de San Sebastián una galería Singer de las máquinas de coser. El concesionario monta una galería y en la que estrena la galería a Gustavo de Maeztu. Bien, aquí tenemos también dentro de las gentes que venían, pues aparece Imperio Argentina, que luego, si hay tiempo y luego quieren preguntar, ahí hay un cotilleo muy interesante, pero ahí con su marido, con el amante, en fin, una cosa. Pero aparece en San Sebastián para dar dos recitales o en el año 37. Y al mismo tiempo, fíjense la calidad de la impresión, todos estos carteles que hemos estado viendo, el pozo que había ahí de calidad que se mantiene, con diferente, digamos, contenido, pero y ahí eso es gracias a que hay una serie de empresas, de imprentas, la más famosa es Nerecan, que como luego se verá, anduvo muy implicada en la producción de cómics ya. Entonces, Nerecan, estaban varias gráficas por ahí. Esta me hacía gracia traerla porque además he visto que
Oarso, uno de los dibujantes de Pelayos, trabajó para aquí, para la revista Oarso, que esto es una cosa muy trágica. Esto es en el año 33, una inundación que hubo en junio, bastante catastrófica. Pero bueno, y luego están las revistas ya apoyadas por Falange, que bueno, que lo que hacen es aprovecharse de todas esas infraestructuras, de todo ese caldo de cultivo de gente, digamos, como colaboradores literarios, pero también artísticos, y aquí tenemos, pues fíjense un poco las composiciones tan atrevidas. Esto es la del centro, es el número 1 de la revista. A ambos lados claro, esto es de la guerra, lo de los aviones, pero el otro es una publicidad de Cemento Rezola. Quiere decirse que se mantiene una constante de calidad gráfica impresionante, muy de vanguardia, todos estos encuadres y demás. Y hay que decir, que también, claro, no es casual que en ese número de Vértice, se anunciaban 150 anunciantes. Es decir, cabe suponer que no todos sintieron la llamada del arte y del esto, sino que, de cierto modo, habrían sido obligados a colaborar. Pero con eso se hizo esa revista, que la verdad es que es fantástica. Y está, no sé si alguien tiene interés, es muy fácil, se pone por internet y aparece, no sé, ahora que en Castilla y León creo que es una biblioteca que están todos los números y se pueden consultar uno por uno. La verdad es que es una maravilla. Bueno, aparte, ya vemos lo que es, el contenido político queda ahí obviado visto, ¿no? Luego tenemos aquí esta otra, la revista Geográfica Española, que también se edita en San Sebastián, que también es un lujo de revista. Ahí vale 5 pelas, me parece que en la época era bastante dinero. Y luego aquí hay otra, que es la revista Mujer, se llama I, la revista I, que es para la mujer, y que en una página aparece eso. A Franco, nuestro jefe nacional, caudillo y camarada, dedican esta obra del espíritu las mujeres nacionales sindicalistas. Bien. La otra revista que también se edita es Fotos. Esa es más ya de información, es un poco, digamos, más chabacana en su construcción y demás, es más tierra a tierra y es más para demostrar la guerra tal cual. Y esto es aquí pues un monumento que le ponen a Franco ahí en San Sebastián. Y luego está esta otra revista que es Mujer, creada, producida de producción privada, así como las otras tienen el sesgo esto, porque además, claro, no he dicho que San Sebastián se convierte por decreto de Franco, se unifican todo lo que había de academias de arte, esto se unifican en una cosa, y esa cosa, pues más o menos el instituto no me acuerdo el nombre exacto, se traslada a San Sebastián y de ahí es donde salen pues estas revistas y nace todo el concepto, digamos, cultural del régimen en aquel momento, y se convierte por eso en una ciudad casi como, digamos, una capital oficial, no oficial del régimen, en el terreno cultural. Luego ya todo esto viene a propósito de lo que ya he dicho antes, de cómo se está bien en esto, se está bien. Que luego, si hay un momento, pues yo para no comerle aquí terreno, leeremos luego, hay de un escritor, me estoy liando aquí pasando las páginas, que es de un escritor de Pamplona, que comenta que el Sanz está bien, y tiene ahí una historia que ya lo comentaré luego, pero era eso, la idea era esa. Se estaba bien en San Sebastián, porque la ciudad, a pesar de la guerra, se vivía bien, no había carencias, había prostitución, había drogas, había aquí un periódico, el periódico La Unidad, llega a contabilizar el número de litros de cerveza que se bebieron el día de la víspera de la Virgen de San Sebastián, que es la gran fiesta, las cenas que se dieron, eran miles, o sea, quiere decir que
aquello pues nos parece que hubiera hay mucho esto, ¿no? Mucha atarse a la cintura. Bueno, pues ahí tenemos estas revistas, y luego pues aquí ya para ya acabar, pues que también de estas, la de la izquierda, el Pinocho, era de Madrid, pero se imprimía en Nerecán. La Pospolín, esta no, esta creo que es otra imprenta, no me acuerdo cuál es, pero esta es un TVO en euskera del momento, y esta es Chicos, que también será impulsada por Consuelo Gil en el 38. Y yo aquí lo voy a dejar, porque yo creo que ha habido así como un mapa ya suficiente, y luego si hay que precisar, yo no he traído todo esto ni siquiera para leerlo, simplemente por que no se me olvide alguna nota, alguna cita, pero bueno, si luego quieren eso, por lo menos leer lo del Sanse está bien y lo de Imperio Argentina, pues puede tener su miga. Así que gracias por su paciencia. Muchas gracias, primero por la invitación. Siempre es un placer venir a mi segunda casa prácticamente, para desesperación de mi familia, que me ve pasar aquí más tiempo casi que en mi propia casa. Pero siempre muy agradecido por la oportunidad, y también en este caso, entre otras cosas, porque estamos ante, bueno, quizá una cierta rareza, ¿no? Como un movimiento aparentemente tradicionalista, retrógrado, es capaz de sacar un producto como la revista Pelayos, que destaca en muchas ocasiones por su modernidad y por su ruptura con los modelos más o menos establecidos. Como tengo muchas cosas que contar, voy a ir un poco rápido para no perderme en disquisiciones, y básicamente lo que quiero mostrarles es lo que tienen en pantalla, sobre todo localizar el fenómeno Pelayos, describir cómo se construye la infancia carlista y de alguna manera cómo se utiliza esa infancia carlista durante la guerra, sin olvidarnos que no estamos ante algo absolutamente ajeno a cualquier tipo de realidad, sino que estamos ante un fenómeno europeo. Es decir, no vamos a ver una rareza única en el mundo, no estamos asistiendo al descubrimiento de una especie única y exclusiva de un determinado medio ambiente, sino que estamos hablando de un fenómeno que se puede contextualizar perfectamente en lo que se está produciendo en la Europa del momento. Es más, vamos a ver muchas conexiones, por ejemplo, con la forma en que se utiliza, en que aparece la infancia durante la Primera Guerra Mundial en muchos de los países combatientes. En último término, allí se produce toda una serie de imágenes, de productos, de textos, de referencias que van a ser captadas, iba a decir copiadas, pero quizás es un poco excesivo, van a ser captadas también por un carlismo que evidentemente le interesa. Simplemente, de manera muy breve, los niños son descubiertos a finales del siglo XIX. Digo esto con toda la intención para provocar. No son descubiertos, evidentemente ya se sabía que existían, pero empiezan a constituirse como un grupo diferenciado, distinto, con sus propias particularidades, no simplemente como unos adultos en miniatura, en ese contexto de el 19 y principios del 20. Se les empieza a dotar de una personalidad, se empieza a definir qué es un niño, qué es un adolescente, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Claro, pensemos que hasta principios del siglo XX, en la mayor parte de los países, un niño podía trabajar en una mina durante 14 horas al día. No era ilegal, es decir, estaba perfectamente admitido. Es en ese contexto cuando empiezan a aprobarse una serie de normas, una legislación que impide que esto se produzca, lo cual no significa que los niños dejen de trabajar, pero por lo menos se empieza a limitar. ¿Por qué? Porque se considera que a los niños hay que protegerlos. Es más, los niños se convierten en un objetivo de mercado. Muchas veces las cosas van asociadas, ¿no? Se les protege, pero se descubren como un objetivo comercial. Empiezan a tener una ropa propia, unos productos propios, una literatura propia, y todo eso de alguna manera hace que se vayan diferenciando de forma cada vez más característica. Y sobre todo, se establece la escolarización obligatoria. Es decir, los niños ya tienen que dedicarse a lo suyo, que es a formarse. ¿Por qué? Porque en buena medida son los elementos del futuro. Son los que van a constituir las sociedades del futuro y, por tanto, hay que formarlos, hay que capacitarlos, no simplemente lanzarlos al mercado del trabajo como si fuesen unos adultos en miniatura. Se empieza a discutir qué es un adolescente, en qué edades están los adolescentes. En la legislación se establece, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua empiezan a aparecer definiciones. Dicen, no, un adolescente es alguien comprendido entre los 13 y los 25 años.
cosa con la que podríamos estar perfectamente de acuerdo ahora, pero es una definición del diccionario de la Real Academia. Es decir, se empieza a tratar de decir por dónde van las cosas, ¿no? Se trata de incluirlo ahí. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que estamos ante gente en proceso de formación. En proceso de formación a todos los niveles. Es decir, no son simplemente gente que se prepara para un futuro que puede ser libre absolutamente para ellos, sino que estamos conformando a los ciudadanos del futuro. Es decir, queremos crear personas de unas determinadas condiciones, de unas determinadas características a través de un sistema escolar. Entonces, esta conformación se va produciendo con ritmos muy distintos. No es lo mismo Inglaterra que Portugal o España o Francia, pero se va produciendo de manera más o menos paulatina durante estos años del tránsito entre el 19 y el 20, de una forma, insisto, bastante generalizada. Bien, no se asusten por la cita, no la voy a leer entera. En este caso, la señora que aparece ahí es una baronesa austríaca, Berta von Suttner, Premio Nobel de la Paz en 1905. Una señora que fue colaboradora de Alfred Nobel. De hecho, si existe el Premio Nobel de la Paz es gracias a ella. ¿Por qué? Porque se lanzó a luchar contra la guerra, a oponerse a la guerra de la manera más frontal posible. Entonces, en una novela que publica, novela autobiográfica en buena parte, que es Abajo las armas, ella va rememorando un poco su propia situación y va contando en qué consiste, por ejemplo, que un niño desarrolle un gusto por la guerra. Y en esta cita que tenía aquí describe, les leo solo la parte final: de cada niño debe formarse un defensor de la patria y por lo mismo excitarse el entusiasmo infantil para que pueda cumplir su primer deber de ciudadano. Claro, ella asumía que esto era lo que se estaba produciendo. Claro, esta novela es de 1889. Eso es lo que se estaba produciendo en la Europa del momento. Se estaba formando a ciudadanos para que amasen la guerra, como buenos patriotas, para que diesen su vida por su patria, llegado el momento. Claro, uno puede decir, bueno, pero esto es una novela. Bueno, en la misma novela se cuenta también cómo esto se iba produciendo. Se podía hacer de manera literaria, pero también de una manera mucho más cercana. Fíjense, dice uno de los personajes de la novela: mis primeros juguetes fueron trompetas y sables. A los 3 años jugaba con soldaditos y no me cansaba de hacer los ejercicios y dar voces de mando. De este modo se despierta la afición a las armas. Claro, quien habla es el padre de la protagonista, que era un general ya retirado, pero dice, bueno, su gusto por la guerra. ¿Qué hacen con sus hijos? Pues seguir fomentando esto. Y no solamente aquí, también en la escuela. También a través de algo muy característico de este periodo, como es el gusto por las aventuras. Es el gran momento de esplendor de las novelas de aventuras. La verdad es que cuando localicé esa imagen de la parte inferior, ese niño amamantado en una botella donde hay todo aventuras, que tiene la pistola, que tiene el rifle, que tiene en la cuna donde reposa inscrito exterminador infantil de indios. ¿Por qué? Porque es el gran momento de las novelas del oeste, es el gran momento de las novelas de aventuras, de los piratas, de los vaqueros. Todo esto de alguna manera forma parte de una cultura que, como hemos dicho antes, se está extendiendo entre los niños y los jóvenes, que se convierten en un objetivo comercial de las editoriales, que ven ahí un nicho de negocio enormemente interesante y empiezan a publicar libros de aventuras por decenas. Hay revistas, hay publicaciones de todo tipo que de alguna manera fomentan ese gusto por la aventura. La aventura, por supuesto, idealizada. No una aventura realista donde la gente muere, lo pasa mal. No, la aventura por excelencia. Claro, estamos hablando de la época de Stevenson. Y estamos hablando de la Isla del Tesoro, estamos hablando de todas esas grandes novelas de piratas, de aventuras, que de alguna manera van a formar parte de un trasfondo común a toda Europa. Es el momento de Julio Verne. Es en este momento cuando Julio Verne está publicando sus novelas. Por tanto, ese trasfondo va a ser enormemente importante para formar una conciencia colectiva de gusto por la aventura. Eso es lo que de alguna manera constituye lo que podemos llamar una cultura de guerra. Académicamente hablando, este es un concepto muy controvertido, hay quien está de acuerdo, quien lo rebate absolutamente, pero creo que puede ser interesante. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando llega 1914, estamos ante una sociedad cuyos jóvenes están saturados de aventuras. Porque todos están leyendo novelas de aventuras, porque todos de alguna manera se están acercando a ese mundo idealizado de la aventura, y de alguna manera es lo que prepara el terreno para que cuando en 1914 se llame a la movilización general, la gente acuda entusiasmada. ¿Qué fue 1914? ¿Qué fue agosto de 1914? El despertar de un entusiasmo. La gente se lanzaba a las calles para celebrar que había venido la guerra.
por paradójico que parezca. Había un gusto por la guerra. Los combatientes, por ejemplo, británicos que acudieron al frente, los que se estancaron en las trincheras durante 4 años, iban con libros al frente, con libros de poemas. ¿De quién? De Kipling, cantando el Imperio Británico. De poemas épicos, de poemas que de alguna manera exaltaban el valor del Imperio Británico y del propio Reino Unido. Todo esto, en buena medida, hace que el ambiente, que se constituya una cultura de guerra, es decir, una proximidad, una cercanía, por lo menos una conciencia de que la guerra no era algo especialmente negativo, sino más bien algo que manifestaba la capacidad heroica. Es lo que criticaba la baronesa Suttner. Es decir, bueno, no es esto lo que tenemos que hacer, tenemos que cambiar la mentalidad, pero ella misma reconocía que era en lo que ella se había educado, y en ello se habían educado prácticamente todos los europeos de la época. Bueno, fue una gran movilización a todos los niveles, una movilización ideológica que evidentemente trataba de exaltar el patriotismo de todos los componentes de la sociedad y sobre todo denigrar al contrario. Era una movilización económica porque a todo el mundo se le hacía partícipe en la necesidad de colaborar con el esfuerzo de guerra, también a los niños. Claro, las revistas infantiles en los colegios se animaba a que su pequeña paga contribuyese al esfuerzo de guerra, a comprar bonos de guerra. Era una movilización moral. ¿Por qué? Porque se estaba conmemorando constantemente a los muertos, ya no solamente a los propios, sino en general a todos. Si cualquiera recordará, paseando por cualquier pueblecito de Francia está el monumento a los caídos en la guerra de 1914, a los que se han añadido los de la Segunda Guerra Mundial, etc. Una movilización también psicológica, haciendo a aquellos que no participaban en el esfuerzo de guerra culpables de no colaborar con un objetivo patrio, con un objetivo general. Estamos ante una guerra total, en la que todo el mundo está concernido. Todo esto, de alguna manera, configura una cultura de guerra que vendría a ser, como tienen ahí esa definición breve, un conjunto de representaciones de la conflagración forjadas por sus contemporáneos, por quienes la viven, imágenes generadas por la prueba que suponía la contienda bélica en su tiempo y posteriormente. Otra vez pueden decir, bueno, pero esto en el fondo es una teoría académica y ya está, ¿no? Por eso les he traído una cita de Stefan Zweig, que es el autor que tienen ahí, en su libro siempre profundamente recomendable, y si alguien no lo ha leído os recomiendo que lo haga porque es una auténtica maravilla de libro, El mundo de ayer, las memorias de un europeo. Cuenta cómo, estando de vacaciones en la ciudad francesa de Tours, pues va a un cine. Entonces había un noticiero, y en el noticiero aparece el Kaiser Guillermo, y cuenta: una pitada tremenda y un pataleo furioso estallaron espontáneamente en la oscurecida sala. Todo el mundo gritaba y silbaba, mujeres, hombres y niños se mofaban como si el monarca los hubiera ofendido personalmente. La buena gente de Tours, que no sabía del pánico y del mundo, más que lo que leía en los periódicos, había enloquecido por unos instantes. Me asusté hasta los tuétanos, porque me di cuenta de hasta qué punto debía de haber progresado el emponzoñamiento provocado por años y años de propaganda de odio. ¿Qué es la cultura de guerra? Esto es la cultura de guerra. Es decir, ¿cómo se consigue un ambiente así? Con años de, no una propaganda explícita, ni siquiera hacía falta eso, sino con la acumulación de aventuras, de exaltación de la guerra, de odio al enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es en este contexto donde empiezan a entrar los niños. Niños que están recibiendo todo esto. La cita de Zweig lo insistía un poco al leerlo, es decir, también los niños chillaban y pataleaban. Claro, imagínense, es un cine mudo, evidentemente, estamos hablando de 1914, allí no había ningún sonido, quizás tuviese un pianista que ante el chaparrón me imagino que se callaría, pero todo el mundo chillando y pataleando, de alguna manera mostraba hasta qué punto estamos ante un ambiente de odio, de profunda crispación. ¿Cómo les afecta a los niños entonces? Pues de una manera directa, porque se sienten concernidos, se sienten afectados también por todo este proceso, porque de alguna manera son el futuro de la nación. Y como tal futuro de la nación, tienen una responsabilidad en lo que ocurra en el futuro, en lo que ocurra en los años venideros. Por tanto, todo ese patriotismo, ese odio al enemigo, la propia exaltación de la juventud como un valor ineludible, especialmente en estos primeros años, desde estos primeros años del siglo XX, les lleva a que asuman la necesidad del sacrificio supremo, incluso de entregar su vida por la causa de la patria, por la causa de su nación. Todo esto no pensemos que se produce solamente en un espacio o en otro. Aquí he traído un libro francés de Manon Pignot, pero esto está ocurriendo en toda Europa en este momento. Esto está ocurriendo en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Rusia. Todos los países se suman
con entusiasmo, paradójico entusiasmo, a esta cultura de guerra que se extiende prácticamente por todas partes. Claro, ¿qué ocurre? Hay un matiz significativo en el caso de los niños, y es que su heroísmo es total. Claro, ya no estamos simplemente considerando que, bueno, pues estamos hablando de la supervivencia de la nación. Si los niños no sobreviven a esta situación, no sobrevive la nación. Y eso evidentemente tiene unas consecuencias que van mucho más allá. La responsabilidad que se vierte sobre ellos y que, por supuesto, se les está recordando permanentemente es enorme. Lo cual hace que nos encontremos con muchos niños que en 1914 lo que quieren es ir al frente. Y niños que se escapan de sus casas para irse al frente. A veces los pillan y los devuelven, pero otras veces lo consiguen. Y permanecen en el frente. Se quedan. Hay fotos tremendas de una unidad, de un batallón, de un regimiento, y allí aparece un niño con un traje militar que por supuesto le sobra por todas las esquinas, con un casco que le baila en la cabeza, pero ya está. Pasando esa especie, digamos, de prueba de fuego que es la guerra. Bien, ¿algo de esto hay en el carlismo? La pregunta es retórica, porque sí, hay algo de esto también en el carlismo. Hay una serie de elementos que se han ido forjando a lo largo de las décadas, a lo largo de los decenios, y de alguna manera van dotando de los instrumentos necesarios para que cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento del conflicto, se cuente con los recursos suficientes como para reaccionar. Cuando llega 1936, no es una sorpresa lo que está ocurriendo, ni es algo que no se puede entender, no es una experiencia inédita y sin ningún tipo de sentido, más bien todo lo contrario. Se cuenta con decenios de propaganda, de una cultura de guerra que ha ido conformando a la sociedad y evidentemente también a los niños en esta línea. Tres factores significativos: la religión a través de los rituales cotidianos, la defensa de la religión como argumento permanente. Lo vamos a ver en las citas que veremos un poco más adelante. Se acude permanentemente a la religión, a la defensa de la religión. La idea de la cruzada no es del 36. A la cruzada se estaba recurriendo desde hacía décadas, desde el principio del siglo XIX. Es decir, es algo que se recupera de una tradición propia. Por supuesto, la propia comunidad carlista, con sus propios ritos, con sus propias costumbres, con sus propias festividades, con su propia simbología, que se comparte familiarmente. El núcleo familiar va a actuar como elemento de transmisión de estos elementos de una manera clarísima y de alguna manera refuerza esas identidades ante la poca presencia de otras alternativas más o menos significativas durante buena parte de este tiempo. Y por supuesto estaban los veteranos. Estaba la memoria viva del conflicto de 1872 al 76. No es que hubiese muchísimos, pero había lo suficientes como para contar. Y por eso no es nada raro que si se dan una vuelta por la exposición aparezcan abuelos en las portadas de Pelayos. ¿Por qué? Porque son los que transmiten todo esto. Porque están con la boina roja, son los que ceden la boina roja al nieto para que llegado el momento la utilice como tiene que utilizarla. Entonces esa transmisión se está produciendo también de una manera muy clara. De ahí en parte esa referencia al mito de la experiencia de guerra. El haber vivido una guerra. Bueno, yo creo que a muchos de los aquí presentes, ay, si hubieses vivido la guerra, ay, si hubieses pasado el hambre que pasé yo en la guerra. Este tipo de expresiones, de alguna manera, nos recuerdan precisamente esa experiencia de guerra. Pues esa experiencia de guerra estaba viva. Es más, una de las medidas más significativas en el inicio del franquismo, poco después de iniciada la guerra, va a ser nombrar a todos los veteranos de la guerra del 72 al 76, a todos los veteranos carlistas, evidentemente, tenientes honoríficos del ejército. Un reconocimiento, digamos, de ese grado bastante significativo. Pero es que no solamente es esto, hay una idealización de la guerra, hay un embellecimiento de la guerra. La guerra siempre pierde los elementos, digamos, más cruentos, más sangrientos, para acabar embelleciéndose. Y los relatos que aparecen sobre la guerra del 72 al 76 son relatos embellecidos, son relatos idealizados, de héroes, de triunfos, o de derrotas gloriosas, que para el caso van a ser más o menos lo mismo. Hay un intento de monumentalización. Claro, el carlismo no está en el poder y por tanto no tiene la capacidad para llenar las ciudades de estatuas, pero en cuanto puede lo hace. Aquí al lado, si pasan por el cementerio de Estella, tenemos un gran monumento dedicado a los generales carlistas. ¿Y qué es lo que decora ese monumento? Cañones, leones, inscripción con las batallas principales, etcétera, etcétera. Es un recordatorio permanente de la importancia de la guerra. Cuando el monumento se construyó, los restos no estaban ahí inicialmente, se trajeron desde fuera, en grandes manifestaciones. Vázquez de Mella en el cementerio lanzando un gran discurso cuando se reciben los restos de alguno de estos generales.
Bien, todo esto de alguna manera me lleva a esa cita de Mose. La memoria de la guerra se reformuló en una experiencia sagrada, proporcionando a la nación una mayor profundidad de sentimiento religioso, poniendo a su disposición permanentemente santos y mártires, lugares de culto y una herencia que emular. Bueno, él se refiere a la nación, él se refiere a Alemania, pero en el fondo podemos trasladarlo casi literalmente a lo que ocurre con el carlismo en este periodo. La guerra del 72 al 76, mucho más que la primera, que queda más en el olvido, se convierte en un punto de referencia ineludible, en un punto de referencia permanente. Bueno, los muertos son parte integrante del carlismo. Están los cementerios, están los recordatorios, están los actos de conmemoración, está la instauración de la fiesta de los mártires de la tradición, 1895. ¿Casualidad ese año? No, estamos en ese contexto. Ahí tienen la portada del Correo Español de cuando se instaura y ahí ven esa simbología. La que pone la corona de laurel del triunfo es una representación de España. Y ahí aparece el león como encarnación del valor. Y ahí aparecen las principales batallas. No se ve bien en la imagen, pero la inscripción que aparece en el túmulo es un recorrido por las principales batallas del carlismo. Instrumentos de guerra, coronas, es decir, la herencia bélica está permanentemente presente. La violencia está legitimada, la violencia es legítima, utilizarla en aquellas circunstancias en que esto se produce. En 1933, Jesús Elizalde, aquí al lado, lanza un mitin en Estella y dice: «No creo deben ser estos momentos solo de recuerdos. Contemplando aquella estela de mártires que fueron la admiración del mundo, es necesario imitarlos. Dios pide mártires, la patria héroes y el rey voluntarios». Es 1933, estamos empezando la República, pero de alguna manera ese recuerdo no se tiene que quedar solo en el recuerdo. Ese recuerdo tiene que servir es un llamamiento a la acción. Es decir, no estamos ante un movimiento nostálgico, no son nostálgicos, es un movimiento que busca en el pasado justificaciones para el presente, para actuar en el presente, y lo hace de una manera sistemática. Cuando llega Falconde al control del carlismo en 1934, reivindica a los veteranos. En el boletín de orientación tradicionalista, ya en abril del 36, se escribe: «El carlismo siempre está en pie, en 1836 igual que en 1873 y que en 1936 combatiente y recio». Es decir, la historia sirve para esto, sirve para justificar un presente para el que se necesita. Claro, ¿y qué papel tienen entonces los niños en este contexto? Bueno, de alguna manera esa cultura de guerra se está construyendo, se está elaborando a través de publicaciones, de revistas, de recuerdos, de monumentos, de todo aquello que pueda servir para traer al presente ese recuerdo del pasado y hacerlo activo, y hacerlo acción, que justifica la violencia, que la violencia se convierte en un instrumento útil, que de alguna manera sirve para que los niños también tengan su papel en todo este proceso, porque son engranajes de una cadena que se prolonga en el tiempo y que son necesarios precisamente para el mantenimiento de esta cadena. Por tanto, se les educa en esta línea, se les transmiten los recuerdos, se impulsa los elementos más característicos de esa cultura de guerra, que como hemos visto es muy significativa. Y poco a poco, conforme los niños empiezan a tener ese papel ya distinto dentro de la sociedad, se les empieza también a organizar. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que en unos estados que son crecientemente laicos, que renuncian a lo que para los carlistas es un elemento central, no se les puede permitir que ellos solos decidan qué tienen que ser esos niños. Y empiezan a crearse organizaciones. 1896 se crean las Juventudes del Carlismo. 1909 se crean los Jóvenes Integristas. 1912 se crea el Requeté, que es una organización inicialmente juvenil. 1914 se crea la primera sección infantil dentro de un partido político, en este caso el Partido Integrista, en San Sebastián, que es el primer lugar donde se pone en marcha este proceso. Hasta ahora, por lo que he podido averiguar, es el primer partido político en España que empieza a agrupar a los niños políticamente, porque es una agrupación política, los Pelayos. Evidentemente adaptada, revestida de unas características más o menos singulares, pero en cualquier caso organizados políticamente.
en un contexto muy particular también. Hay que entender que en estos primeros años de secularización, por ejemplo, se van a producir distintas leyes que separan, por ejemplo, Iglesia y Estado, que buscan la secularización de la enseñanza. Hay grandes manifestaciones católicas en contra de esto, a la que acuden muchos niños. Es decir, en esta época es muy habitual que en estas grandes manifestaciones en muchas capitales de provincia los padres lleven a los niños y formen parte de este conjunto. Y luego una medida que puede parecer anecdótica, pero que también tiene su importancia. Por eso la imagen del Papa Pío X y del decreto Quam Singulari de 1910. ¿Qué decía este decreto? Pues que los niños podían comulgar antes. Hasta este momento los niños comulgaban a los 12, 13 años más o menos, porque se consideraba que tenían que tener una edad de razón, es decir, tenían que ser conscientes de lo que hacían. ¿Qué es lo que hace el Papa en este decreto? Decir, no hace falta que sean plenamente conscientes, basta con que tengan una cierta idea de que esto es así. Y decide que la comunión será a los 7 años. Claro, si esto dice el Papa, imagínense los integristas, que son más papistas que el Papa, pues evidentemente también lo asumen. Y dicen, pues ¿por qué no vamos a incorporar nosotros también a los niños a este proceso? Y es muy curioso que a partir de 1910 empiece a verse un movimiento bastante significativo para atraer a los niños desde un punto de vista político-religioso. ¿Es la primera vez? No. Los niños ya nos los encontramos en otros momentos. Bueno, ahí tienen una foto, sobre todo la del centro, la del futuro Jaime III, vestido como soldado carlista, en una foto bastante temprana, como ven es un niño, utilizada, como ven también después, el dibujo que aparece a su derecha, pues se publica en la revista Pelayos, y es la copia directa de esa fotografía inicial. Aparecen también las fotos de Jaime con unos niños, que en este caso son cadetes, y aparece Blanca, la hija mayor de Carlos VII, también con los cadetes. Estas fotos son de Bertiz, en 1873. Jaime en ese momento tiene 3 años, había nacido en el 70. Blanca es un poco mayor, pero en cualquier caso son unos niños pequeños. ¿Se están militarizando ya los niños? No del todo, por lo menos no en el sentido que se verá después. En este caso son cadetes, es decir, son niños, adolescentes, que se están formando para entrar en el ejército, algo absolutamente común en todos los ejércitos de la época. O sea, todos los ejércitos de la época tenían chavales de 14, 15, 16 años formándose para ser futuros soldados oficiales del ejército. No estamos hablando del mismo fenómeno. Cuando hablemos en 1910, 14, 15, 16, estamos hablando de una politización de los niños. Aquí es una costumbre en ese momento todavía plenamente establecida. ¿Alguna imagen más? En la foto de la derecha, el corneta Nicolás de Orduña, bueno, pues un niño que era un corneta, pero formaba parte del ejército en una labor característica, como el tambor del Bruch, que es otro de los elementos históricos más significativos. Aparecen también esos 2 cadetes Zalduendo, nietos del general jefe de la Primera División de Navarra, bueno, pues que están con su abuelo. Aquí pues las relaciones familiares también pesan lo suyo. O está Francisca Warch. Este daría para hablar muchísimo, el problema es que no vamos a tener tiempo. Pero claro, ¿quién es Francisca Warch? Pues es una chica que se disfraza de chico para poder participar en la guerra. Como ven, también en el carlismo ocurre esto. Es la heroína de Castelfort, a la que se han dedicado varios libros, hay poemas, etc. Una figura bastante característica, bastante significativa, pero insisto, nos lleva más lejos y de momento simplemente lo lanzo para que vean que también esto ocurre. Lo mismo que va a ocurrir en la Primera Guerra Mundial con chicas que se disfrazan de chico para poder estar en el frente. No son muy numerosas, pero algunas hay. Bien, organizaciones carlistas, por tanto, ya principios del siglo XX, insisto, con finalidad política. Fíjense en lo que escribe desde Santander José Cervera, en La Constancia, en el diario integrista de San Sebastián, que me he mirado de arriba abajo por lo menos estos años y la verdad es que es apasionante todo lo que cuenta por ahí. Entonces escribe desde Santander para felicitar a los integristas donostiarras por haber creado esta sección infantil. Y le dice: «Qué satisfacción sentiréis ahora vosotros al contar con esa nueva sección de Pelayos, niños inocentes, amamantados desde su tierna edad a los pechos de la doctrina integrista». Es decir, no estamos hablando de una especie de jardín de infancia o de una especie de guardería para niños. No, estamos hablando de un partido político que crea una sección para adoctrinar a los niños. Insisto, creo que es el primer partido en España. Probablemente hay alguno más, yo no he encontrado todavía ninguno más. Néctar el más puro que se puede proporcionar a los sonrosados labios de un niño para que con él se robustezcan en la robusta fe de nuestros padres, católicos y amantes de su patria, y sepan amar a Dios sobre todas las cosas y alabarle, reverenciarle y servirle en el seno de nuestra Santa Madre la Iglesia, proclamando la soberanía social de Jesucristo. En fin, si había alguna duda de por dónde iba la cosa, yo creo que es bastante evidente el caso. Claro, estamos hablando de los integristas. En este momento el carlismo estaba dividido.
¿Qué pasa con los legitimistas? ¿Qué pasa con los seguidores en este momento ya de don Jaime? ¿Qué pasa con los jaimistas? Bueno, su actitud es distinta. ¿Por qué? Porque ellos habían creado el Requeté en 1912, se crea en Barcelona, Joan María Roma es uno de los que lo impulsa, una organización inicialmente más para adolescentes, pero que cada vez va a ser más para jóvenes. ¿Por qué? Porque va a primar fundamentalmente la acción. Es decir, en cierto modo son grupos de choque. Grupos de choque, por ejemplo, empezarán a tener ya una cierta presencia en los conflictos de la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, donde, por ejemplo, se dedican a proteger iglesias, a lanzarse contra los anarquistas, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí los niños como tales no tenían tanto acomodo. Recuperan la tradición, digamos, más militarista, más insurreccional del carlismo, sin ser estrictamente el modelo anterior. Reciben mucha influencia francesa, los Camelot du Roi de la acción francesa. Empieza a haber la referencia italiana en cuanto llegan los fascistas al poder, a partir de 1925 que se crea la Ópera Nacional Valilla, que son los niños del fascismo, empiezan a recibirse otras influencias, pero claro, para 1925 en el integrismo llevaban más de una década con niños encuadrados políticamente, cosa que también me parece bastante significativo. ¿Quiénes son entonces los niños heroicos del carlismo? Bueno, aquí tienen una poesía de 1933. Es decir, toda esa cultura de guerra que se ha ido acumulando desde las décadas finales del siglo XIX empieza a eclosionar cuando se considera que es necesario que empiece a actuar, que es en la época de la República y lo será en la Guerra Civil. Dice el poema es un niño, Agapito Alpanseque, de Burgos, dice: carísimos niños tradicionalistas, los de padres buenos, los de historia limpia, semillita de héroes, de la España antigua, de la verdadera, no la que hoy nos brindan, es decir, la republicana. Los niños tradicionalistas se movilizan, son movilizados, empieza a ser necesaria una actuación directa sobre ellos, por ejemplo, a través de publicaciones. Y este grupo integrista de San Sebastián, en 1914, lanza ya un periódico específico para ellos, que es El Pelayo, que es el que tienen ahí algunas de las cabeceras de ese momento. Muy interesante, entre otras cosas, porque lo hacían los propios niños. Al menos teóricamente, no todo, pero una parte la escribían los propios niños. Niños, estamos hablando de 13, 14, 15 años, pero en cualquier caso niños que de alguna manera reflejan lo que van recibiendo en esa formación que tienen dentro del partido integrista, la reflejan dentro de la publicación, dentro de este periódico, que es el órgano, como ven ahí, de las secciones infantiles de las Juventudes Integristas. Se va recuperando el nombre durante la República con muchos titubeos, porque no queda muy claro. Hay que pensar que cuando llega la República se produce la fusión de las distintas tendencias del carlismo, integristas, mellistas y los jaimistas. Se van integrando y claro, cada uno tiene su propia idea, no es fácil acomodarlos a todos, pero de alguna manera a los niños tradicionalistas se les empieza a vincular cada vez más con Pelayo. Pelayo, no el Pelayo de Covadonga, no es el héroe de Covadonga, sino San Pelayo, el niño mártir. Bueno, eso es un aleluya, gozos del invicto mártir español del niño San Pelayo, es de mediados del siglo XIX, es decir, una figura, es un santo del siglo X, al que le capturan, además aquí cerca, en la batalla de Valdejunquera, se lo lleva Abderramán III. Abderramán III pretende obtener favores del niño, además de, por supuesto, hacerle que renuncie a su fe. El niño se resiste a todos hasta que Abderramán se enfada, lo tortura, lo somete a martirio y lo mata. Entonces se convierte en santo y de alguna manera se convierte en esta referencia en la que se combina la defensa de España frente a los invasores extranjeros y la fe religiosa mantenida a costa de la propia vida. Entonces, es un modelo heroico que va a estar muy presente durante este tiempo. Se coloca a los niños integristas, a los niños carlistas en general, bajo la protección, bajo la advocación de este San Pelayo. Todo esto se trata de traducir de la manera más activa posible. No era fácil en este momento para el tradicionalismo poner en marcha una publicación, pero dentro de las páginas del Siglo Futuro, que es su órgano oficial, aparece en 1935 esa sección titulada Pelayín, hoja infantil del Siglo Futuro. Bueno, un Pelayín que, como ven, recoge a un niño tocando una corneta con una bandera, que es
el mismo motivo que va a aparecer en la revista Pelayos de 1936. Por tanto, hay una tradición que de alguna manera se recoge. Pero incluso antes, en 1933, en el mismo El siglo futuro, aparece una sección titulada a veces a los niños tradicionalistas o hablan los niños tradicionalistas, que básicamente lo que pretende es dar voz a esos niños. Por tanto, es un instrumento bastante útil, aun siendo muy conscientes de que evidentemente lo que se va a publicar no es la, digamos, voz verdadera de todos los niños, pero en fin, es bastante útil para hacernos una idea de por dónde iban estos niños. Se les trataba de movilizar, fundamentalmente. Se trataba de buscar un instrumento que sirviera para hacerles activos dentro de este contexto tradicionalista. Se politiza a la infancia de una manera bastante similar a como había ocurrido en los países beligerantes durante la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, 1933, 4 de marzo, por los niños se salvarán muchos pueblos de grandes catástrofes. ¿Sabéis por qué? Porque las grandes catástrofes las permite Dios en castigo de los pecados que hacen los grandes. Y son entonces los pequeños, los niños, los únicos que pueden contener la ira de Dios. ¿Sabéis cómo? Con su inocencia y con su oración. Los niños tienen una misión. Pueden hacer algo, deben hacer algo para conseguir que las cosas cambien. Se está movilizando a los niños en esta línea, sumando a todo lo que previamente ya existía. ¿Lo aceptan los niños? Que puede ser la gran pregunta. Claro, esto es una retórica de un periodista o de un personaje que escribe en el siglo futuro y ya está. ¿Lo aceptan los niños? Algunas de las cartas. El deseo de convertirse en héroes. Escribe Pedro del Campo, de 12 años, de Ayora. Deseo convertirme en héroe ocupando el sitio que me reservan siempre en las avanzadas. Un niño de 12 años pidiendo ir al frente y estar en la avanzada. Uno puede decir, pues esto es retórica, se lo han dicho sus padres, tal. Sí, pero forma parte de esta cultura de guerra. José Olmos Nidos, de Algemesí. Soy tradicionalista desde antes de nacer y en mis venas corre sangre tradicionalista y estoy dispuesto a defender la causa hasta el morir. Otro niño, este caso de Zaragoza, dice, en vez de 13 años quisiera tener 20 por lo menos para ganar la batalla y para celebrar el triunfo. Insisto, pues es retórica, de hecho será retórica en muchos casos, pero que haya niños que de alguna manera asuman estas ideas no era tampoco tan raro, no era tampoco tan extraño. Claro, ante este despliegue de afirmaciones, el periodista en cuestión, creo que no he conseguido averiguar quién es este cascabel que firma esta sección, creo que era un sacerdote por lo que dice, pero dice, vengan fusiles y tizonas para estos nuevos Gonzalos y Cides, a quienes hacen honrosísima compañía aguerridas Isabeles y Agustinas. A la guerra. Estamos en 1933, pero se está animando, se está actuando para animar a la guerra. Bueno, el mismo cascabel, cada uno de vosotros aspira a ser un héroe, lo que indudablemente haréis cuando seáis el brazo armado de la tradición. ¿Verdad que es vuestro mayor anhelo? Esto es lo que se considera siempre una pregunta trampa, ¿no? Es decir, claro, ya te está condicionando la respuesta. ¿Verdad que vais a ser? Bueno, pues de alguna manera se les incita a esto. El amor a Dios, la patria y el rey es capaz de hacer un héroe de cada niño y bastante para vencer a los más temibles enemigos. Claro, los niños educados en esto, leyendo esto, asistiendo a esto, pues lo más normal es que cuando llega el momento digan, pues yo también quiero ir. Yo quiero estar ahí, como me están diciendo desde hace tanto tiempo. Claro, ¿cuál era el problema? Que tampoco tenían muchos medios para hacerlo. Esto era una sección pequeñita, esto era un artículo dentro de un periódico de 8 páginas, por tanto, podía pasar más. Lo que pedían muchos niños en esta sección es que hubiese una revista propia para ellos. Y claro, este cascabel que les dirigía dice, bueno, es que ahora mismo lo único que hay más o menos es la revista Jeromín, que es la revista de la sección de aspirantes de Acción Católica. Ahí tienen la portada del número 100, pero curiosamente en esta revista hay una sección permanente que se titula Niños Heroicos. No tiene que ver con la política, pero muestra a niños que destacan, por ejemplo, en este caso el niño aviador, pues que es capaz de montarse en un avión, porque tiene mucha curiosidad, se monta en el avión clandestinamente, y cuando el piloto le da algo, él asume los mandos y consigue salvar el avión y aterrizar, y salvar al piloto. O sea, esas heroicidades conectan mucho con ese mundo de las aventuras que hemos visto antes y que de alguna manera también van formando todo esto. Y esa aspiración a tener una revista propia aparece con Pelayín. Tienen ahí algunas de las cabeceras, la dirigen fundamentalmente y la elaboran fundamentalmente Ema y Eseme, que son Evaristo Morales Acevedo y Santiago Morales Talero. Las travesuras de Canelo va a pasar también a Pelayos. De hecho, si se dan una vuelta por la exposición lo verán más de una vez, el perro que se mete en aventuras y que tiene también sus líos. Pero quizá lo más llamativo es la serie Benjamín y Benjamón, que básicamente son dos niños
carlistas que asemejan más o menos a Don Quijote y Sancho. De hecho, ahí tienen una de las primeras viñetas. Benjamín cabalgará sobre un galgo de papá, tapadera por escudo, un plumero y un embudo. Benjamón, el muy ladino, montará sobre un cochino y llevará la comida en una cesta metida. Todos son versos. Y se reproducen en todos los números que salieron, que fueron 50 y tantos. Entonces, son dos personajes muy singulares porque de alguna manera reflejan esa infancia más o menos idealizada del carlismo, pero en un contexto muy concreto. Y para que vean que ese contexto afecta, aquí están con los fascistas. En una de sus aventuras estalla una bomba y salen volando. Salen volando tanto que llegan a Etiopía. Con la bomba se han quedado negros. Entonces, los soldados italianos, pensando que son algún guerrero, los meten en un campo de prisioneros. Pero empieza a llover. Entonces, todo lo negro que tenían se les quita. Entonces, estos son espías. Les llevan a juicio, como ven en la primera viñeta. Después de sendos sermones, merecen ser fusilados. Claro, los llevan al pelotón, los vendan, les van a fusilar y entonces quieren decir sus últimas palabras. Y dicen, pues aquí donde nos ves, los dos somos requetés. Y entonces dice el oficial, requetés, válgame cielo, ya se acabó vuestro duelo, no seréis jamás traidores, a mis brazos pues, señores. Y a partir de ese momento, la última viñeta, los chicos pasan revista con el saludo fascista. Y aparecen los dos, saludando brazo en alto. Estamos hablando del año 1935 y se ve un poco ese contexto, esa, digamos, faceta también bastante particular. Y entramos en la revista Pelayos, ya voy terminando. ¿Cómo son los héroes de la revista Pelayos? Bueno, de entrada son héroes que tienen como referencia primero a sus antepasados. Esa cultura de guerra, una vez más. Una cultura de guerra en la que tiene un papel fundamental la religión. Y de ahí la figura de San Pelayo. Ahí lo tienen en una de las imágenes de la propia revista. No es el único, pero evidentemente es el más importante. También se menciona en otras ocasiones a San Tarsicio, el niño de la Eucaristía, o a San Estanislao de Kotska, como referentes infantiles de la heroicidad religiosa. Pero una heroicidad que de alguna manera también se traslada a estos niños que tienen que ser héroes en lo religioso, en lo político e incluso en lo militar, como vamos a ver enseguida. También alguna figura femenina. La niña Rodanta, por ejemplo, que aparece en Pelayín, es una niña que por supuesto se resiste a las asechanzas de un malvado que quiere, por supuesto, arrancarla del cristianismo, etc. Bueno, y esa es la imagen que aparece. También muy característica, muy estereotipada, porque nos van a aparecer niños y niñas absolutamente rubios, maravillosos, que dicen, bueno, no sé en qué parte de España estaban, no era lo más habitual. Pero es que, claro, uno puede pensar, bueno, una idealización, pero es que aparece una figura concreta, que es Antonio Mollelazo, un Pelayo, un requeté muy joven, prácticamente un niño todavía, capturado a principios de la guerra, fusilado a principios de la guerra y que se convierte, de hecho está en causa de canonización desde hace muchos años, se convierte en un referente además asociado a una expresión, ante Dios nunca serás héroe anónimo, y ante una imagen, la de Leocadio Muro Urriza, que es la que aparece en el recordatorio de la parte de abajo, que se va a hacer absolutamente universal en el ámbito tradicionalista durante la Guerra Civil. Es decir, es una imagen estereotípica. En la parte de arriba ven una imagen sacada de Pelayos del año 38 donde aparece más o menos la misma representación. Entonces, es el símbolo de la heroicidad carlista. Es un Pelayo, es un requeté que estaba en guerra, al que capturan los republicanos, lo fusilan por no querer renunciar a su religión, por no querer renunciar a su esencia, y por tanto se convierte en un héroe a todos los niveles. Monje y soldado, que va a ser el binomio más característico de esta heroicidad carlista. Bueno, historias edificantes, historias de virtud que es recompensada frente a todo tipo de amenazas, moralejas, por ejemplo, en Pelayín, no maldigáis nunca de vuestra suerte por mezquina y ruin que os parezca, ni sintáis rencor o envidia por lo que se os antojan más dichosos que vosotros. ¿Quién sabe si seréis mañana los elegidos y sea de vuestra madera de la que salgan la futura inocencia o el símbolo imperecedero de la redención? Resignación, es decir, ese es el objetivo. Hay que ser virtuosos, hay que mantenerse firmes y por tanto la recompensa llegará. Descripciones como la de la princesita y el dragón, que es la historia básicamente de San Jorge, solo que adaptada a lo infantil, y fíjense la descripción de la niña. Qué pena de princesita si la hubieseis visto con su carita de cielo y sus tirabuzones rubios. La habían vestido toda de blanco, sobre sus hombros llevaba un chal de seda finísimo y sobre su cabecita una corona de lirios. Bueno, una descripción absolutamente estereotipada, pero que también se traduce en imágenes. Las tentaciones, ahí tienen a un niño subido a una valla robando fruta y detrás el diablo.
Claro, no hace falta mucho texto para explicar esto. Es decir, a la primer vistazo se dice, bueno, eso está mal, te está tentando el diablo, tienes que evitar la tentación. En la del medio, la campaña contra el cine era permanente, podía haber puesto algunas más, pero en fin, porque hay unas cuantas. Entonces se ve al diablo subido en la cartelera del cine y llamando a un Pelayo, diciendo, entra al cine, ¿no? Entonces, bueno, hay que resistirse al cine. La portada del número 7 de Pelayos, un amigo le dice a otro, vamos a entrar a ver la película, y dice, no, yo solo voy al cine con mi padre, para evitar cualquier tipo de amenaza. Pero es una portada de la revista infantil, donde de alguna manera se transmite este mensaje de que hay que mantener la pureza, etcétera, etcétera. Estereotipos, muchos, por ejemplo, Pepín el Curioso, también de Pelayos, le dice el chico, un Pelayo, como ven, va con el uniforme, la boina, los correajes, es decir, no hay ninguna duda. Mira, Pelucho, el peor vicio que hay en el mundo es la curiosidad. Yo he sido curioso una vez, pero una y no más. O sea, he pecado, pero me arrepiento. Entonces, el arrepentimiento como elemento que también proporciona beneficios. La viñeta del medio, en Tita, Travesuras. Me está muy bien empleado el castigo, pero ¿para qué tendré que estudiar si para matar rojos, que es lo que yo quiero, no se necesita? Claro, este es el tono de la revista. Este es el tono de la revista. A esto se llama a los niños en la revista. Es decir, es un niño que quiere ir a matar rojos y dice, bueno, ¿para qué tengo que estudiar si lo que yo quiero es otra cosa? Esto no es una excepción. No he estado rebuscando entre los 101 números de Pelayos para tratar de encontrar esta viñeta. Esto es normal, o es bastante habitual. La historieta de la parte inferior, esta es de Pelayín, y se titula Margarita, en ser buena desde niña se ejercita. Ese es el objetivo. Claro, ¿quién es Margarita? Bueno, pues Margarita es una niña que, como ven, sonrosada, con los coloretes, con la boina, con una margarita en el ojal, que en esta viñeta concreta dice, mi amiguita María Nieves está enferma, tengo que ir a verla. Claro, Margarita, mujer de Carlos VII, María Nieves, mujer de Alfonso Carlos. Es decir, no es ninguna casualidad. Uno dirá, no, esto no es político explícitamente, cualquier niño de la época sabía quiénes eran esos personajes. Y entonces ahí otra vez resalta la virtud. Dificultades, hay una tormenta, la niña cruza el bosque, se oye una voz que dice soy el demonio, pero ella resiste. ¿Por qué? Porque una obra buena lo merece. La viñeta de abajo en medio dice, adelante Margarita, que ante una obra buena no temo ni al demonio. Bueno, esa es la heroicidad de los niños carlistas. Historias de violencia. Antes les decía esa viñeta de para matar rojos, ¿para qué me hace falta estudiar? Fíjense en la de la derecha, también del Pelayín, dice Echavarri el chiquitín que aquí junto podéis ver, me asegura quien lo sabe que es un bravo requeté. Como le hierven las venas por ser hijo de quien es, a Pelayín le pregunta con reprimido desdén, ¿hasta cuándo, caro amigo, será preciso que esté firme y de brazos cruzados sin lanzarme a defender contigo la buena causa? Bueno, el objetivo es otro, no es estar ahí esperando, es decir, los niños querían también participar en la guerra, incluso el que aparece en el caballo de cartón, pues exactamente lo mismo, invocando la tradición familiar previa. Ramuncho, un héroe de 12 años, obra de Vicente Cobreros Uranga, el primer director artístico de Pelayos. Bueno, un protagonista que, como ven, es el de la imagen de su izquierda, otro niño rubio, su madre, una señora rubia, que habla por teléfono, es decir, moderna, pero el niño lucha porque los hombres malos querían hacer la revolución comunista y para oponerse a ello hay que luchar. Entonces, lo que él hace con 12 años es luchar. Claro, esto entra en contraste, en paradoja con lo que comentábamos antes. Los niños tienen que estudiar, aprender, prepararse para el futuro, pero a su vez hay niños que participan directamente en la guerra con 12 años. Dirán, esto es ficción, y evidentemente es ficción, pero enseguida vamos a ver que no todo es ficción. Claro, frente a ellos, los oponentes antiheroicos. Ahí tienen una viñeta de Cobreros Uranga y el texto que decía, cruzaban camiones a velocidades excesivas, conduciendo rufianes que levantaban en alto los puños y lanzaban blasfemias terribles. Algunos de estos hombres mordían un cuchillo y acompañaban ese gesto con palabrotas amenazadoras. Entonces ahí tienen en la parte, justamente aquí, el señor con un cuchillo en la boca, pues, para representar esto. Bueno, esta es una portada, la de la derecha, es una portada de Pelayos, la del número 37, en la que aparece el ogro comunista, el ogro rojo, ¿no? Que captura a los niños y parece que se los va a comer. Bueno, para que vean un poco lo que comentaba al principio de esa integración europea, este es un cartel de los años 30, en este caso alemán, donde aparece el bolchevismo. El bolchevismo nos trae la guerra, la falta de trabajo y el hambre, ¿no? Dice el cartel. Es un elemento muy similar. De hecho, he estado dudando si poner esta portada de Pelayos o otra que también es muy parecida, un gigante al que derriban, como David a Goliat, los niños carlistas.
Bueno, esto es otra de las apariciones en la revista, en este caso La máscara del marxismo. Esto lo escribe un niño, es un concurso que organiza la revista Pelayos, entonces los niños participan y el ganador es este relato ilustrado con esa imagen, como ven, una especie de bruja que se acerca a los niños. Pues bueno, para ver otra vez la comparación, este es otro cartel alemán, en este caso de 1919, con esa mano, que es el comunismo. De hecho, incluso se ve un poco el color rojo en la parte de abajo, que trata de capturar una pacífica ciudad, de la misma manera que la bruja, con esas garras, trata de capturar a esos niños, también rubitos, que de alguna manera pueden sufrir esa amenaza. Otro personaje, Pachichiki, también de los primeros números de la revista. He puesto esa viñeta especialmente para conectarlo con algo que he dicho al principio. Dice, Pachichiki era un pelayín que devoraba cuantos libros de aventuras caían en sus manos. O sea, no estamos hablando solo de un movimiento europeo, también los pelayos, también los niños españoles, también los requetés, también la infancia de esta época leía libros de aventuras, les gustaban los libros de aventuras. Entonces, ¿qué hace Pachichiki? Pues quiere ir a la guerra, es un niño pequeño. Entonces, le dice a su tío que quiere embarcarse con él en su barco y su tío le dice, no, tú no puedes venir a la guerra. ¿Qué hace? Lo mismo que hacían los niños en la Francia, en la Inglaterra, en la Alemania, en la Rusia de 1914, que es escaparse y tratar de ir al frente. Entonces, ¿qué hace Pachichiki? Se mete en un barril para que suban al barco y poder participar en la guerra de manera directa. Estamos ante el mismo mecanismo, estamos ante la efectividad de esas culturas de guerra construidas. Son los futuros héroes, algo en lo que insiste bastante el director de la revista, Mariano Vilaseca, en sus editoriales, en sus toques de Diana. He puesto precisamente este por varios motivos, esa cabecera. Primero, el Pelayo y el hijo de Moscardó. El niño heroico que prefiere morir, bueno, algo que se repite constantemente. Guzmán el Bueno es otro de los habituales, evidentemente. Y también por la imagen del niño. Esos rizos rubios también del niño que toca la corneta en la imagen también son bastante significativos. Pero claro, como les decía, esto puede decirse, bueno, es literatura, es simplemente una retórica, pero es que también nos aparece en el frente. Bueno, esa es una serie, Bajo tierra con los monstruos de la destrucción, donde otra vez aparece un niño, un corneta, que es el protagonista, al que el Estado Mayor le encarga que desbarate los planes maléficos del enemigo, que por supuesto es el de la parte derecha, con el parche, en fin, con el pañuelo rojo, para que no haya ninguna duda. Pero también hay realidades. Por ejemplo, en la revista Pelayos aparece como un pelayo malagueño de muy corta edad, capturado a soldados republicanos en el frente del Opera. Entonces se ilustra con esa imagen, donde se recoge ese momento, cuando ese niño captura a los dos, por supuesto aparece con la boina, para que quede perfectamente claro que estamos hablando de un pelayo. Otro testimonio, pelayo de 15 años, cuya presencia en el frente servía para demostrarnos que cuando la patria está en peligro, hasta los pelayos saben ser requetés. Los escépticos podrán seguir diciendo, bueno, esto es retórica. Bueno, retórica que en parte se contradice con la utilización de los niños pelayos para labores militares, por ejemplo la de guardia. En la parte de la izquierda tienen a Antonio Paredes, pelayo de San Sebastián, haciendo guardia. En la parte de la derecha tienen al grupo de pelayos que montaban guardia en la Diputación de Navarra. Paseo Salsate. La foto del medio tienen a pelayos haciendo guardia al lado de la Giralda. Es decir, los niños con fusiles hacían guardia. Una imagen también en esa línea. Participaban a todos los niveles. Bueno, ahí está el himno de Pelayos, el maestro Bravo, al que todos recordarán de la Plaza de Toros de Pamplona amenizando las mañanas antes del encierro. Bueno, pues es el creador del himno de los Pelayos y aparece también en esta fotografía, concretamente, bueno, al medio, más o menos, aparece con sus medallas con los niños que tocaban en la banda del Pelayos. Bien, los niños son parte de todo este entramado. A los niños, por mucho que parezca que se les puede dejar aparte, forman parte de este contexto. Se les educa en en toda esta cultura de guerra a la que he ido haciendo referencia, forman parte de ella y de alguna manera ellos mismos se sienten parte de este contexto y se sienten en parte también obligados a formar parte de esta situación, evidentemente con diferencias dependiendo de los momentos, de las situaciones, pero en cualquier caso con una participación que es evidente, que se busca, que se trata de conseguir de la manera más activa posible y en cualquier caso como parte de esa, insisto, cultura de guerra que construye todo este proceso. Muchas gracias.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.